Título séptimo. De las notificaciones, citaciones y emplazamientos. Artículo 166. Los actos de comunicación se realizarán bajo la dirección del secretario judicial. Las notificaciones, citaciones y emplazamientos que se practiquen fuera de los estrados del juzgado o tribunal, se harán por el funcionario correspondiente. Cuando el secretario judicial lo estime conveniente, podrán hacerse por correo certificado con acuse de recibo, dando fe el secretario en los autos del contenido del sobre remitido, y uniéndose el acuse de recibo. Las notificaciones, citaciones y emplazamientos se practicarán en la forma prevista en el capítulo V del título V del libro y de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Las notificaciones, citaciones y emplazamientos por correo se entenderán practicados en la fecha en que el destinatario haga constar su recepción en el acuse de recibo. Los certificados enviados conforme a lo establecido en los párrafos precedentes gozarán de franquicia postal. Su importe no se incluirá en la tasación de costas. Los que tuvieren lugar en los estrados se practicarán leyendo íntegramente la resolución a la persona a quien se notifiquen, dándole en el acto copia de ella, aunque no la pidiere, y haciendo mérito de uno y otro en la diligencia que se extienda, que suscribirá el secretario judicial, o el funcionario que la realice. Artículo 167. Para la práctica de las notificaciones, el secretario que interviniere en la causa extenderá una cédula, que contendrá primero la expresión del objeto de dicha causa, y los nombres y apellidos de los que en ellas fueren parte. Segundo, la copia literal de la resolución que hubiere de notificarse. Tercero, el nombre y apellidos de la persona o personas que han de ser notificadas. Cuarto, la fecha en que la cédula se expidiere. Quinto, la firma del secretario. Artículo 168. Se harán constar en los autos por nota sucinta la expedición de la cédula, y el oficial de sala o alguacil a quien se encargare su cumplimiento. Artículo 169. El que recibiere la cédula sacará y autorizará con su firma tantas copias cuantas sean las personas a quienes hubiere de notificar. Artículo 170. La notificación consistirá en la lectura íntegra de la resolución que deba ser notificada, entregando la copia de la cédula a quien se notifique, y haciendo constar la entrega por diligencia sucinta al pie de la cédula original. Artículo 171. En la diligencia, se anotará el día y hora de la entrega, y será firmada por la persona a quien ésta se hiciere, y por el funcionario que practique la notificación. Si la persona a quien se haga la entrega no supere firmar, lo hará otra a su ruego. Y si no quisiere, firmarán 2 testigos buscados al efecto. Estos testigos no podrán negarse a hacerlo, bajo la multa de 25 a 100 pesetas. Artículo 172. Cuando a la primera diligencia en busca no fuere hallado en su habitación el que haya de ser notificado, cualquiera que fuere la causa y el tiempo de su ausencia, se entregará la cédula al pariente, familiar o criado, mayor de 14 años, que se halle en dicha habitación. Si no hubiere nadie, se hará la entrega a uno de los vecinos más próximos. Artículo 173. En la diligencia de entrega, se hará constar la obligación del que recibiere la copia de la cédula de entregarla al que deba ser notificado inmediatamente que regrese a su domicilio, bajo la multa de 25 a 200 pesetas, si deja de entregarla. Artículo 174. Cuando no se pueda practicar una notificación por haber cambiado de habitación el que deba ser notificado, y no ser posible averiguar la nueva, o por cualquier otra causa, se hará constar en la cédula original. Artículo 175. Las citaciones y emplazamientos se practicarán en la forma establecida para las notificaciones. Con las siguientes diferencias: la cédula de citación contendrá 1. Expresión del juez, tribunal o secretario judicial que hubiere dictado la resolución, de la fecha de esta y de la causa en que haya recaído. 2. Los nombres y apellidos de los que debieren ser citados, y las señas de sus habitaciones. Y si éstas fuesen ignoradas,
cualesquiera otras circunstancias por las que pueda descubrirse el lugar en que se hallaren. 3. El objeto de la citación, y calidad en la que se es citado. 4. El lugar, día y hora en que haya de ocurrir el citado. 5. La obligación, si la hubiere, de concurrir al primer llamamiento, bajo la multa de 200 a 5.000 euros, o si fuese ya el segundo el que se hiciere, la de ocurrir bajo apercibimiento de ser perseguido como reo del delito de obstrucción a la justicia tipificado en el artículo 463.1 del Código Penal. La cédula del emplazamiento contendrá los requisitos 1, 2 y 3 anteriormente mencionados para la de la citación, y, además, los siguientes 1. El término dentro del cual ha de comparecer el emplazado. 2. El lugar en que haya de comparecer, y el juez o tribunal ante quien deba hacerlo. 3. La prevención de que, si no compareciere, le pararán los perjuicios a que hubiere lugar en derecho. Artículo 176. Cuando el citado no comparezca en el lugar, día y hora que se le hubiesen señalado, el que haya practicado la citación, volverá a constituirse en el domicilio de quien hubiese recibido la copia de la cédula, haciendo constar por diligencia en la original, la causa de no haberse efectuado la comparecencia. Si esta causa no fuere legítima, se procederá inmediatamente por el juez o tribunal que hubiere acordado la citación, a llevar a efecto la prevención que corresponda, entre las establecidas en el número 5 del artículo anterior. Artículo 177. Cuando las notificaciones, citaciones o emplazamientos hubieren de practicarse en territorio de otra autoridad judicial española, se expedirá suplicatorio, exhorto o mandamiento, según corresponda, insertando en ellos los requisitos que deba contener la cédula. Si hubiere de practicarse en el extranjero, se observarán para ello los trámites prescriptos en los tratados, si los hubiese, y, en su defecto, se estará al principio de reciprocidad. Artículo 178. Si el que haya de ser notificado, citado o emplazado no tuviere domicilio conocido, el juez instructor ordenará lo conveniente para la averiguación del mismo. En este caso, el secretario judicial se dirigirá a la policía judicial, registros oficiales, colegios profesionales, entidad o empresas en el que el interesado ejerza su actividad interesando dicha averiguación. Artículo 179. Practicada la notificación, citación o emplazamiento, o hecho constar el motivo que lo hubiese impedido, se unirá a los autos la cédula original, o el suplicatorio, exhorto o mandamiento expedidos. Artículo 180. Serán nulas las notificaciones, citaciones y emplazamientos que no se practicaren con arreglo a lo dispuesto en este capítulo. Sin embargo, cuando la persona notificada, citada o emplazada se hubiere dado por enterada en el juicio, surtirá desde entonces la diligencia todos sus efectos, como si se hubiese hecho con arreglo a las disposiciones de la ley. No por esto quedará relevado el auxiliar o subalterno de la corrección disciplinaria establecida en el artículo siguiente. Artículo 181. El auxiliar o subalterno que incurriere en morosidad en el desempeño de las funciones que por este capítulo le correspondan, o faltare a alguna de las formalidades en el mismo establecidas, será corregido disciplinariamente por el juez o tribunal de quien dependa, con multa de 50 a 500 pesetas. Artículo 182. Las notificaciones, citaciones y emplazamientos podrán hacerse a los procuradores de las partes. Se exceptúan primero las citaciones que por disposición expresa de la ley deban hacerse a los mismos interesados en persona. Segundo, las citaciones que tengan por objeto la comparecencia obligatoria de estos. Título octavo. De los suplicatorios, exhortos y mandamientos. Artículo 183. Los jueces y tribunales se auxiliarán mutuamente para la práctica de todas las diligencias que fueren necesarias en la sustanciación de las causas criminales. Artículo 184. Cuando una diligencia judicial hubiere de ser ejecutada por un juez o tribunal distinto del que la haya ordenado,
Este encomendará su cumplimiento por medio de suplicatorio, exhorto o mandamiento. Empleará la forma del suplicatorio cuando se dirija a un juez o tribunal superior en grado, la de exhorto, cuando se dirija a uno de igual grado, y la de mandamiento carta orden, cuando se dirija a un subordinado suyo. Artículo 185. El juez o tribunal que haya ordenado la práctica de una diligencia judicial no podrá dirigirse a jueces o tribunales de categoría o grado inferior que no le estuvieren subordinados, debiendo entenderse directamente con el superior de estos que ejerza la jurisdicción en el mismo grado que él. Se exceptúan los casos en que expresamente se disponga otra cosa en la ley. Artículo 186. Para ordenar el libramiento de certificación o testimonio, y la práctica de cualquier diligencia judicial, cuya ejecución corresponda a registradores de la propiedad, notarios, auxiliares o subalternos de juzgados o tribunales y funcionarios de policía judicial que estén a las órdenes de los mismos, se empleará la forma de mandamiento. Artículo 187. Cuando los jueces o tribunales tengan que dirigirse a autoridades o funcionarios de otro orden, usarán la forma de oficios o exposiciones, según el caso requiera. Artículo 188. Los suplicatorios, exhortos o mandamientos en causas en que se persigan delitos que no sean de los que solo por querella privada pueden ser perseguidos, se expedirán de oficio, y se cursarán directamente, para su cumplimiento por el juez o tribunal que los hubiere librado. Los que procedan de causas por delitos que solo pueden ser perseguidos en virtud de querella particular, podrán entregarse bajo recibo al interesado, o a su representante a cuya instancia se libraren, fijándole término para presentarlos a quien deba cumplirlos. Se exceptuarán los casos en que expresamente se disponga otra cosa en la ley. Artículo 189. La persona que reciba los documentos los presentará, en el término que se le hubiese fijado, al juez o tribunal a quien se haya encomendado el cumplimiento, dando aviso, acto continuo, de haberlo hecho así, al juez o tribunal de quien procedan. Al verificar la presentación, el funcionario correspondiente extenderá diligencia a continuación del suplicatorio, exhorto o carta orden, expresando la fecha de su entrega y la persona que lo hubiese presentado, a la que dará recibo, firmando ambos la diligencia. Dicho funcionario dará además cuenta al juez o tribunal en el mismo día, y si no fuere posible, en el siguiente. Artículo 190. Cuando hubiesen sido remitidos de oficio, el juez o tribunal que los reciba, acusará inmediatamente recibo al remitente. Artículo 191. El juez o tribunal que reciba, o a quien se ha presentado un suplicatorio, exhorto o carta orden, acordará su cumplimiento, sin perjuicio de reclamar la competencia que estimare corresponderle, disponiendo lo conducente, para que se practiquen las diligencias dentro del plazo, si se hubiere fijado en el exhorto, o lo más pronto posible en otro caso. Una vez cumplimentado, lo devolverá sin demora en la misma forma en que lo hubiese recibido, o en que se le hubiese presentado. Artículo 192. Cuando se demorare el cumplimiento de un suplicatorio más tiempo del absolutamente necesario para ello, atendidas la distancia y la índole de la diligencia que haya de practicarse, el juez o tribunal que lo hubiese expedido remitirá de oficio, o a instancia de parte, según los casos, un recuerdo al juez o tribunal suplicado. Si la demora en el cumplimiento se refiriese a un exhorto, en vez de recuerdo, dirigirá suplicatorio al superior inmediato del exhortado, dándole conocimiento de la demora. Del mismo apremio se valdrá el que haya expedido una carta orden, para obligar a su inferior moroso a que la devuelva cumplimentada. Artículo 193. Los exhortos a tribunales extranjeros se dirigirán por la vía diplomática, en la forma establecida en los tratados, y a falta de estos, en la que determinan las disposiciones generales del gobierno. En cualquier otro caso se estará al principio de reciprocidad. Artículo 194. Las mismas reglas establecidas en el art. anterior se observarán para dar cumplimiento en España a los exhortos de tribunales extranjeros,
por los que se requiera la práctica de alguna diligencia judicial. Artículo 195. Con las autoridades, funcionarios, agentes y jefes de fuerza armada que no estuvieren a las órdenes inmediatas de los jueces y tribunales, se comunicarán estos por medio de atentos oficios, a no ser que la urgencia del caso exija verificarlo verbalmente, haciéndolo constar en la causa. Artículo 196. Los jueces y tribunales se dirigirán en forma de exposición, por conducto del Ministerio de Gracia y Justicia, a los cuerpos colegisladores y a los ministros de la Corona, tanto para que auxilien a la administración de justicia en sus propias funciones como para que obliguen a las autoridades, sus subordinadas, a que suministren los datos o presten los servicios que se les hubieren pedido. Título 9. De los términos judiciales. Artículo 197. Las resoluciones de jueces, tribunales y secretarios judiciales, y las diligencias judiciales, se dictarán y practicarán dentro de los términos señalados para cada una de ellas. Artículo 198. Cuando no se fije término, se entenderá que han de dictarse y practicarse sin dilación. Artículo 199. Los jueces y tribunales impondrán, en su caso, dicha corrección disciplinaria a sus auxiliares y subalternos, sin necesidad de petición de parte, y si no lo hicieren, incurrirán a su vez en responsabilidad. Artículo 200. Los que se consideren perjudicados por dilaciones injustificadas de los términos judiciales podrán deducir queja ante el Ministerio de Gracia y Justicia, que, si la estima fundada, la remitirá al fiscal a quien corresponda, para que entable de oficio el recurso de responsabilidad que proceda con arreglo a la ley. Artículo 201. Todos los días y horas del año serán hábiles para la instrucción de las causas criminales, sin necesidad de habilitación especial. Artículo 202. Serán improrrogables los términos judiciales cuando la ley no disponga expresamente lo contrario. Pero podrán suspenderse o abrirse de nuevo, si fuere posible, sin retroceder el juicio del estado en que se halle cuando hubiere causa justa y probada. Se reputará causa justa la que hubiere hecho imposible dictar la resolución o practicar la diligencia judicial, independientemente de la voluntad de quienes hubiesen debido hacerlo. Artículo 203. Las sentencias se dictarán y firmarán dentro de los 3 días siguientes al en que se hubiese celebrado la vista del incidente, o se hubiese terminado el juicio. Se exceptúan las sentencias en los juicios sobre faltas, las cuales habrán de dictarse en el mismo día, o al siguiente. Artículo 204. Los autos y decretos se dictarán y firmarán en el día siguiente al en que se hubiesen entablado las pretensiones que por ellos se hayan de resolver, o hubieren llegado las actuaciones a estado de que aquellos sean dictados. Las providencias y diligencias se dictarán y firmarán inmediatamente que resulte de las actuaciones la necesidad de dictarlas, o en el mismo día, o en el siguiente al en que se hayan presentado las pretensiones sobre que recaigan. Artículo 205. Se exceptúan de lo dispuesto en el artículo anterior los autos, decretos, providencias y diligencias que deban dictarse en más corto término para no interrumpir el curso del juicio público, o para no infringir con el retraso alguna disposición legal. Artículo 206. El secretario dará cuenta al juez o tribunal de todas las pretensiones escritas en el mismo día en que le fueren entregadas, si esto sucediese antes de las horas de audiencia, o durante allá, y al día siguiente, si se le entregaren después. En todo caso, pondrá al pie de la pretensión, en el acto de recibirla, y a presencia de quien se la entregase, una breve nota, consignando el día y hora de la entrega, y facilitará al interesado que lo pidiere documento bastante para acreditarlo. Artículo 207. Las notificaciones, citaciones y emplazamientos que hubieren de hacerse en la capital del juzgado o tribunal, se practicarán lo más tarde al siguiente día de dictada resolución que deba ser notificada, o en virtud de la cual se haya de hacer la citación o emplazamiento. Artículo 208.
Si las mencionadas diligencias hubieren de practicarse fuera de la capital, el secretario entregará al oficial de sala, o subalterno, la cédula, o remitirá de oficio o entregará a la parte, según corresponda, el suplicatorio, exhorto o mandamiento al siguiente día de dictada la resolución. Artículo 209. Las diligencias de que habla el art. anterior se practicarán en un término que no exceda de un día por cada 20 kilómetros de distancia entre la capital y el punto en que deban tener lugar. Artículo 210. Las demás diligencias judiciales se practicarán en los términos que se fijen para ello al dictar la resolución en que se ordenen. Artículo 211. Los recursos de reforma o de súplica contra las resoluciones de los jueces y tribunales se interpondrán en el plazo de los 3 días siguientes a su notificación a los que sean parte en el juicio. En el mismo plazo se interpondrán los recursos de reposición y de revisión contra las resoluciones de los secretarios judiciales. Artículo 212. El recurso de apelación se entablará dentro de 5 días, a contar desde el siguiente al de la última notificación de la resolución judicial que fuere su objeto, hecha a los que expresa el art. anterior. La preparación del recurso de casación se hará dentro de los 5 días siguientes al de la última notificación de la sentencia o auto contra que se intente entablarlo. Se exceptúa el recurso de apelación contra la sentencia dictada en juicio sobre faltas. Para este recurso, el término será el primer día siguiente al en que se hubiere practicado la última notificación. Artículo 213. El recurso de queja para cuya interposición no señale término, la ley podrá interponerse en cualquier tiempo, mientras estuviese pendiente la causa. Artículo 214. Los secretarios tendrán obligación de poner, sin la menor demora, y bajo su responsabilidad, en conocimiento del juez o tribunal, el vencimiento de los términos judiciales, consignándolo así por medio de diligencia. Artículo 215. Transcurrido el término señalado por la ley, o por el juez o tribunal, según los casos, se continuará de oficio el curso de los procedimientos en el estado en que se hallaren. Si el proceso estuviere en poder de alguna persona, se recogerá sin necesidad de providencia, bajo la responsabilidad del secretario, con imposición de multa de 25 a 250 pesetas a quien diere lugar a la recogida, si no lo entregare en el acto, o lo entregare, sin despachar, cuando estuviere obligado a formular algún dictamen o pretensión. En este segundo supuesto, se le señalará por el juez o tribunal un segundo término prudencial, y si, transcurrido, tampoco devolviese el proceso despachado, la persona a que se refiere este art. será procesada como culpable de desobediencia. También será procesado en este concepto el que, ni aun después del apremiado con la multa, devolviere el expediente. Título 10. De los recursos contra las resoluciones procesales. Capítulo 1. De los recursos contra las resoluciones de los jueces y tribunales. Artículo 216. Contra las resoluciones del juez de instrucción podrán ejercitarse los recursos de reforma, apelación y queja. Artículo 217. El recurso de reforma podrá interponerse contra todos los autos del juez de instrucción. El de apelación podrá interponerse únicamente en los casos determinados en la ley, y se admitirá en ambos efectos tan solo cuando la misma lo disponga expresamente. Artículo 218. El recurso de queja podrá interponerse contra todos los autos no apelables del juez, y contra las resoluciones en que se denegare la admisión de un recurso de apelación. Artículo 219. Los recursos de reforma y apelación se interpondrán ante el mismo juez que hubiere dictado el auto. El de queja se producirá ante el Tribunal Superior competente. Artículo 220. Será juez competente para conocer del recurso de reforma el mismo ante quien se hubiese interpuesto, con arreglo al artículo anterior. Será tribunal competente para conocer del recurso de apelación aquel a quien correspondiese el conocimiento de la causa en juicio oral.
Este mismo será el competente para conocer de la apelación contra el auto de no admisión de una querella. Será juez o tribunal competente para conocer del recurso de queja el mismo ante quien se hubiese interpuesto, con arreglo al párrafo segundo del artículo 219. Artículo 221. Los recursos de reforma, apelación y queja se interpondrán siempre en escrito autorizado con firma del letrado. Artículo 222. El recurso de apelación no podrá interponerse sino después de haberse ejercitado el de reforma. Pero podrán interponerse ambos en un mismo escrito, en cuyo caso el de apelación se propondrá subsidiariamente, por si fuere desestimado el de reforma. El que interpusiere el recurso de reforma presentará con el escrito tantas copias del mismo cuantas sean las demás partes, a las cuales habrán de ser entregadas dichas copias. El juez resolverá el recurso al segundo día de entregadas las copias, hubiesen o no presentado escrito las demás partes. Artículo 223. Interpuesto el recurso de apelación, el juez lo admitirá, en uno o en ambos efectos, según sea procedente. Artículo 224. Si se admitiere el recurso en ambos efectos, el secretario judicial remitirá los autos originales al tribunal que hubiere de conocer de la apelación, y emplazará a las partes, para que se personen ante éste en el término de 15, si el tribunal fuere el Supremo, o 10 días, si fuere el Tribunal Superior de Justicia, o la Audiencia. Artículo 225. Si el recurso no fuere admisible más que en un solo efecto, el juez, en la misma resolución en que así lo declare en cumplimiento del artículo 223, mandará sacar testimonio del auto primeramente recurrido, de los escritos referentes al recurso de reforma, del auto apelado, y de cuantos otros particulares considere necesario incluir, fijando el término dentro del cual ha de quedar expedido el testimonio, término que se contará desde la fecha siguiente a la de la resolución en que se fije. Dentro de los 2 días siguientes al de serles notificada esta providencia, sin necesidad de ninguna otra, el Ministerio Fiscal y el apelante podrán pedir al juez que sean incluidos en el testimonio los particulares que crean procede incluir, y el juez acordará sobre lo solicitado, dentro del siguiente día, sin ulterior recurso, teniendo siempre presente el carácter reservado del sumario. Cuando varias partes solicitasen testimonio de un mismo particular, solo se insertará este una vez, y será desestimada la nueva inserción de los que ya haya acordado el juez incluir. El término que, según lo expresado en el primer párrafo de este artículo, ha de fijar el juez para expedir el testimonio no excederá nunca de 15 días, pudiendo ser prorrogado a instancia del actuario hasta este límite, si se otorgase por menor tiempo. Pero si antes de expirar los 15 días el actuario exhibiera al juez más de 100 folios escritos del testimonio, sin que éste estuviera terminado, el juez podrá acordar la prórroga por un término prudencial, que en ningún caso excederá de 10 días. La exhibición de los folios escritos en número mayor de 100, antes de expirar el primer término, se hará constar mediante diligencia, que firmarán el juez y el actuario, en el lugar al cual alcance el testimonio al ser exhibido, teniendo las partes derecho a que se les exhiba esta diligencia al serles notificada la providencia de prórroga. Artículo 226. Para el señalamiento de los particulares que hayan de testimoniarse no podrá darse vista al apelante de los autos que, para él tuvieren carácter de reservados. Artículo 227. Puesto el testimonio, se emplazará a las partes para que, dentro del término fijado en el artículo 224, se personen en el tribunal que hubiere de conocer del recurso. Artículo 228. Recibidos los autos en el Tribunal Superior, si en el término del emplazamiento no se hubiere personado el apelante, el secretario judicial mediante decreto declarará de oficio desierto el recurso, comunicándolo inmediatamente por certificación al juez, y devolviendo los autos originales, si el recurso se hubiese admitido en ambos efectos. Contra este decreto cabrá recurso directo de revisión.
en el mismo día en que sea recibido por el Tribunal Superior el testimonio para sustanciar una apelación, o en el siguiente, el secretario judicial acusará recibo al juez instructor, que se unirá al sumario. Si el recibo no le fuere remitido, el secretario judicial lo reclamará al secretario del tribunal a quien competa conocer de la apelación, y si aún así no lo recibiera, lo pondrá directamente en conocimiento del secretario de gobierno, a los efectos procedentes. Artículo 229. Si el apelante se hubiese personado, el secretario judicial le dará vista de los autos por término de 3 días para instrucción. Después de él seguirá la vista, por igual término, a las demás partes personadas, y por último al fiscal, si la causa fuese por delito de los que dan lugar a procedimiento de oficio, o de aquellos que puedan perseguirse previa denuncia de los interesados. Sin embargo, de lo dispuesto en los párrafos anteriores, no se dará vista a las partes de lo que fuese para ellas de carácter reservado, tal como lo hubiera acordado el juez o tribunal. Artículo 230. Devueltos los autos por el fiscal, o si éste no fuere parte en la causa, por la última de las personas a quien se hubiesen entregado, el secretario judicial señalará día para la vista, en la que el fiscal, si fuese parte, y los defensores de las demás, podrán informar lo que tuvieren por conveniente a su derecho. La vista se celebrará el día señalado, asistan o no las partes, sin que entre el día en que se haga el señalamiento y el de la vista medien más de 10 días. Será obligatoria la asistencia del Ministerio Fiscal en todas las causas en que éste interviniere. Y no podrá acordarse la suspensión por motivo alguno, siendo rechazadas de plano, sin ulterior recurso, cuantas pretensiones de suspensión se formulen. El secretario judicial competente cuidará, bajo su responsabilidad, de que el recurso sea sustanciado en el término más breve posible, sin que en caso alguno transcurran más de 2 meses entre el día de ingreso en la audiencia del testimonio para la apelación, o del sumario, en su caso, y el del día de la vista. Artículo 231. Las partes podrán presentar, antes del día de la vista, los documentos que tuvieren por conveniente en justificación de sus pretensiones. No será admisible otro medio de prueba. Artículo 232. Cuando fuere firme el auto dictado, el secretario del tribunal lo comunicará al juez para su cumplimiento, devolviéndole el proceso, si la apelación hubiese sido en ambos efectos. El secretario del tribunal que haya conocido de la apelación cuidará, bajo su responsabilidad, de que en ningún caso dejen de ser devueltos los autos al juez instructor, o deje de comunicársele la resolución recaída dentro de los 3 días siguientes al de ser firme esta, cuando el sumario no haya sido aún terminado. El secretario judicial competente acusará inmediatamente recibo, y si no lo hiciere, le será este reclamado por el secretario del tribunal, con el apercibimiento de que, de no hacerlo, pondrá los hechos en conocimiento del secretario de gobierno. Artículo 233. Cuando se interpusiere el recurso de queja, el tribunal ordenará al juez que informe en el corto término que al efecto le señale. Artículo 234. Recibido dicho informe, el secretario judicial lo pasará al fiscal, si la causa fuere por delito en que tenga que intervenir, para que emita dictamen por escrito en el término de 3 días. Artículo 235. Con vista a este dictamen, si le hubiere, y del informe del juez, el tribunal resolverá lo que estime justo. El auto que se dicte no podrá afectar al estado que tuviere la causa cuando el recurso se haya interpuesto fuera del término ordinario de las apelaciones, sin perjuicio de lo que el tribunal acuerde en su día cuando llegue a conocer de aquella. Artículo 236. Contra los autos de los tribunales de lo criminal podrá interponerse el recurso de suplicante el mismo que los hubiese dictado, y de apelación únicamente en aquellos casos expresamente previstos en la ley. Artículo 237. Se exceptúan aquellos contra los cuales se otorgue expresamente otro recurso en la ley. Artículo 238.
El recurso de súplica contra un auto de cualquier tribunal se sustanciará por el procedimiento señalado para el recurso de reforma que se entable contra cualquier resolución de un juez de instrucción. Capítulo 2. Del recurso de revisión contra las resoluciones de los secretarios judiciales. Artículo 238 bis. Contra todas las diligencias de ordenación dictadas por los secretarios judiciales podrá ejercitarse ante ellos mismos recurso de reposición. También podrá interponerse recurso de reposición contra los decretos de los secretarios judiciales, excepto en aquellos supuestos en que proceda la interposición directa de recurso de revisión por así preverlo expresamente la ley. El recurso de reposición, que se interpondrá siempre por escrito autorizado con firma del letrado, y acompañado de tantas copias cuantas sean las demás partes personadas, expresará la infracción en que la resolución hubiere incurrido a juicio del recurrente, y en ningún caso tendrá efectos suspensivos. Admitido a trámite el recurso de reposición por el secretario judicial, se concederá al Ministerio Fiscal y a las demás partes personadas un plazo común de 2 días para presentar por escrito sus alegaciones, transcurrido el cual resolverá, sin más trámite. Contra el decreto del secretario judicial que resuelva el recurso de reposición no cabrá interponer recurso alguno. Artículo 238 ter. El recurso de revisión se interpondrá ante el juez o tribunal con competencia funcional en la fase del proceso en la que haya recaído el decreto del secretario judicial que se impugna, mediante escrito en el que deberá citarse la infracción en que ésta hubiere incurrido, autorizado con firma del letrado, y del que deberán presentarse tantas copias cuantas sean las demás partes personadas. Admitido a trámite el recurso de revisión por el secretario judicial, se concederá al Ministerio Fiscal y a las demás partes personadas un plazo común de 2 días para que presenten sus alegaciones por escrito, transcurrido el cual el juez o tribunal resolverá, sin más trámite. Contra el auto resolutorio del recurso de revisión no cabrá interponer recurso alguno. El régimen de recursos frente a las resoluciones de los secretarios judiciales dictadas para la ejecución de los pronunciamientos civiles de la sentencia y para la realización de la medida cautelar real de embargo prevista en los artículos 589 y 615 de esta ley, será el previsto en la Ley de Enjuiciamiento Civil,